Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre súper emocionada de traerles un nuevo vídeo, y créanme, este es uno que no se pueden perder. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha sacudido a todos, absolutamente a todos, en el mundo del entretenimiento turco. El título lo dice todo, 09 de septiembre de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo escucharon bien. ¿Listos para sumergirnos en este torbellino de chismes, especulaciones y posiblemente alguna que otra lágrima de decepción o alegría? Bueno, pues abróchense los cinturones porque el viaje va a ser intenso. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pequeña pista que nos ha llevado a esta impactante noticia que ha dejado a los fans, y a mí literalmente en shock. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y siempre estarán al tanto de las últimas novedades sobre sus series, actores y actrices favoritas. Ya saben, suscríbanse y únanse a la familia. Ahora sí, pongámonos serios. 09 de septiembre de 2025. Una fecha que seguramente quedará grabada en la memoria de muchos. ¿Por qué? Porque ese día, el mundo del entretenimiento turco se paralizó con la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, la pareja que nos enamoró a todos en Love is in the Air, Eda y Serkan, fuera de la pantalla. Hande y Kerem. Y la noticia, bueno, la noticia es algo que nadie, pero nadie esperaba. Y es que a pesar de todos los rumores, las especulaciones, y las esperanzas de los fans, la realidad a veces nos golpea con fuerza. Y en este caso la realidad es que, la noticia que sacudió al mundo fue, la separación. Sí, así como lo escuchan. Hande y Kerem, después de un tiempo juntos, después de habernos hecho soñar con su amor, decidieron tomar caminos separados. Y créanme, la noticia explotó como una bomba en las redes sociales y en todos los medios de comunicación. Todo el mundo hablaba de ello, los fans estaban devastados, y las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Pero cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Bueno, vamos a sumergirnos en los detalles, porque la historia es más compleja de lo que parece a simple vista. Primero vamos a repasar un poco la historia de amor de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, palpable, algo que se sentía a través de la pantalla. Y por supuesto los fans soñábamos con que esa chispa fuera real fuera de la ficción. Y para nuestra alegría así fue. Empezaron a salir, y no tardaron en confirmar su relación. Publicaban fotos juntos en redes sociales, se les veía paseando por la calle y parecían muy felices. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos. Y nosotros los fans estábamos encantados. Nos encantaba verlos juntos apoyándose, sonriéndose, era como si la magia de la serie continuara en la vida real. Recuerdo perfectamente la emoción que sentí cuando se hicieron públicos los primeros rumores sobre su relación. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada comentario, cada pequeña interacción entre ellos. Los fans, como siempre, éramos detectives aficionados, analizando cada detalle, buscando señales, confirmaciones de que lo que veíamos en pantalla, esa conexión mágica, también existía en la vida real. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue una explosión de alegría y emoción. Era como si la magia de Love is in the Air se hubiera extendido a la vida real, y todos éramos testigos de un cuento de hadas moderno. Pero como sabemos, la vida no es un cuento de hadas. Y lamentablemente las cosas no siempre salen como esperamos. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir rumores sobre posibles problemas en la relación. Que si las agendas apretadas, que si la distancia, que si, bueno, ya saben, los típicos rumores que siempre acompañan a las relaciones de las celebridades. Y es que la vida en el ojo público no es fácil. La presión constante, la falta de privacidad, las expectativas de los fans, todo eso puede ser muy desgastante. Pero, ¿qué tan ciertos eran estos rumores? ¿Realmente había problemas entre Hande y Kerem? Y si los había, ¿cuáles eran las causas? Bueno, la verdad es que como suele ocurrir en estos casos, la información era escasa y a veces contradictoria.
Algunos medios de comunicación hablaban de peleas, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables. Otros, en cambio, aseguraban que todo era una tormenta en un vaso de agua, y que la pareja estaba feliz y enamorada. Recuerdo que en ese momento, la incertidumbre nos consumía. Éramos como detectives amateur, buscando pistas, analizando cada foto, cada publicación, cada declaración pública. ¿Eran felices? ¿Estaban en crisis? ¿A todo una estrategia para mantener el interés del público? La verdad es que en ese momento, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, teorías y análisis. Y como siempre, los fans nos debatíamos entre la esperanza y la incertidumbre. ¿Creer en lo que veíamos en las fotos que publicaban juntos, o en los rumores que circulaban? Era una situación complicada y la verdad, no teníamos muchas respuestas. La distancia, las agendas apretadas, la presión mediática, todo eso jugaba en contra. Pero a pesar de todo, la esperanza de verlos juntos, felices y enamorados, siempre estaba presente. Pero de repente el 09 de septiembre de 2025, la noticia explotó. Los medios de comunicación turcos publicaron la noticia: Hande y Kerem se separaban. Y la noticia, como era de esperar, causó un revuelo increíble. Los fans, como les decía, se sintieron devastados. Muchos no lo podían creer, otros ya lo veían venir. Pero la realidad es que a pesar de todas las especulaciones, la noticia nos tomó a todos por sorpresa. Recuerdo que en ese momento el impacto fue total. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza, de incredulidad. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial, y todo el mundo hablaba de ello. Era como si el mundo del entretenimiento turco se hubiera detenido por un momento para asimilar la noticia. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las razones de la separación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y donde las especulaciones y los rumores se disparan. Y es que en estos casos, la verdad rara vez es simple. Una de las teorías más populares es que la diferencia en las agendas laborales fue uno de los factores clave. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados en Turquía. Ambos tienen proyectos en marcha, rodajes, compromisos publicitarios, y por lo tanto, sus agendas suelen ser muy apretadas. Y claro, la distancia y la falta de tiempo pueden afectar cualquier relación. Imaginen el ritmo frenético de sus vidas, rodajes que duran meses, viajes constantes, eventos promocionales, entrevistas. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para fortalecer la conexión, para simplemente estar, pudo haber sido un factor determinante. Otra teoría es que la presión mediática fue un factor importante. Como les decía, Hande y Kerem eran una de las parejas más populares de Turquía, y su relación estaba constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de los fans. Y a veces esa presión puede ser difícil de soportar. Las críticas, los comentarios, las especulaciones, todo eso puede desgastar una relación. Imaginen la constante exposición, la invasión de la privacidad, la presión de mantener una imagen perfecta. Es como vivir en una pecera, donde cada movimiento es observado y analizado. También se ha especulado sobre posibles diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro. A veces, por mucho que te quieras, las personas simplemente no encajan. Y a medida que una relación evoluciona, las diferencias pueden hacerse más evidentes. Quizás con el tiempo sus caminos se fueron separando, sus objetivos se distanciaron. Quizás simplemente descubrieron que no eran compatibles a largo plazo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas. Aunque no hay pruebas concretas, siempre existe la posibilidad de que alguien haya influido en la relación. Pero como siempre, estos son solo especulaciones y la verdad, probablemente solo la conozcan Hande y Kerem. El mundo del espectáculo es un lugar complicado, y a veces, las relaciones se ven afectadas por factores externos que desconocemos. En definitiva, las razones de la separación de Hande y Kerem siguen siendo un misterio. Y probablemente nunca sepamos la verdad completa. Pero lo que sí sabemos es que su separación fue una noticia impactante que sacudió al mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, dejó a los fans con el corazón roto. La tristeza, la decepción, la incredulidad, fueron los sentimientos predominantes en ese momento. Después de que se hizo pública la noticia de la separación,
tanto Ande como Kerem emitieron comunicados en sus redes sociales. Ambos con mucho respeto y afecto pidieron privacidad y respeto para este momento difícil. Y por supuesto agradecieron a sus fans por todo el apoyo que les habían brindado. Fue un gesto de madurez, de profesionalismo y de respeto hacia sus seguidores. Demostraron que a pesar del dolor, eran capaces de manejar la situación con elegancia y gratitud. En sus comunicados, ninguno de los dos entró en detalle sobre las razones de la separación. Simplemente expresaron su tristeza y su deseo de seguir adelante con sus vidas. Y como era de esperar, los fans respetaron su decisión y les enviaron mensajes de apoyo y cariño. Fue un momento de unión entre los fans y sus ídolos, donde el respeto y la empatía fueron los protagonistas. Después de la separación, tanto Ande como Kerem siguieron adelante con sus carreras profesionales. Ambos se enfocaron en sus proyectos y trataron de dejar atrás esta etapa difícil. Y por supuesto los fans siempre estuvieron ahí, apoyándolos y deseándoles lo mejor. Fue admirable ver cómo ambos se sobrepusieron al dolor y continuaron trabajando duro, demostrando su profesionalismo y su pasión por su trabajo. Ande siguió trabajando en nuevos proyectos, y poco a poco recuperó la sonrisa. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera, y demostró que es un gran profesional. Y aunque la separación fue dolorosa, ambos demostraron una gran madurez y respeto. Es importante recordar que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, con sueños y con problemas como cualquier otra persona. Y aunque ya no están juntos, muchos fans siguen esperando una reconciliación. Sueñan con que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, y con que revivan el amor que tanto nos enamoró en Love is in the Air. Pero la realidad es que el tiempo lo dirá. Es natural que los fans, que tanto han vibrado con su historia de amor, deseen un final feliz. La esperanza es lo último que se pierde, y el amor siempre deja una huella imborrable. Pero independientemente de lo que pase en el futuro, lo que sí es cierto es que Ande y Kerem siempre estarán en nuestros corazones. Los recordaremos como Eda y Serkan, y como la pareja que nos hizo soñar con el amor. Y aunque su relación haya llegado a su fin, siempre guardaremos un buen recuerdo de ellos. Su historia, su química, su conexión, todo eso quedará grabado en nuestra memoria. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Sé que para muchos, esta noticia fue un golpe duro, pero creo que es importante recordar que la vida está llena de cambios y que debemos respetar las decisiones de los demás. Es importante aprender a aceptar las situaciones, por dolorosas que sean, y a seguir adelante. En resumen, hemos repasado la historia de amor de Ande y Kerem, desde su encuentro en Love is in the Air, hasta su inesperada separación. Hemos analizado los posibles factores que pudieron influir en esta decisión, y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo en los fans. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, desde la alegría y la ilusión hasta la tristeza y la decepción. Es importante recordar que las relaciones sentimentales, ya sean de celebridades o de personas comunes, son complejas. No siempre podemos saber lo que sucede a puerta cerrada, y es importante ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. El respeto y la empatía son fundamentales. Agradezco muchísimo a todos los que se quedaron hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir mis opiniones y análisis con ustedes, y me emociona saber que son una comunidad tan apasionada por el mundo del entretenimiento. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y que podemos compartir juntos estas experiencias. Ahora, antes de irme, quiero pedirles algo, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Ande y Kerem? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Qué les pareció este vídeo? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Así que no duden en comentar. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, su apoyo es muy importante para mí. Me ayudan a seguir creando contenido. Así que no se pierdan mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.